Hola. Bueno, nos toca hablar de la multiplicidad de raíces, que es un tema que vieron bastante por encima en el CBC, por lo que estoy viendo. Así que vamos a por ello. Empezamos con un ejemplito. Por ejemplo, si yo escribo el polinomio f, que es igual a 3 por x menos 1 a la quinta por x más 3 al cuadrado, x más 8, este polinomio, que es un polinomio de qué grado, 5 más 2 más 1 de grado 8, y supongamos que está en Q de X, lo escribí bien fácil, es un polinomio con raíces enteras. Entonces, fíjense que en realidad, ¿qué raíces tiene? Las raíces de F son, recuerden, ¿no? Raíz alfa, si solo si X menos alfa divide. Entonces, las raíces son 1, menos 3 y menos 8. Todos me siguen, ¿no? Estas son las tres raíces que tiene este polinomio. Pero, como ven, alguna raíz aparece como repetida. En la raíz 1 es como que aparece como si fuera 5 veces, porque en la factorización está la quinta x menos 1. La raíz menos 3 aparece como 2 veces y la raíz menos 8 aparece una sola vez. Y esto es lo que llamamos ser una raíz. Esto es lo que llamamos, lo voy a poner acá con las raíces. Menos 8 aparece una sola vez, entonces es lo que llamamos una raíz simple. Y estas raíces 1 y menos 3 que aparecen más veces, 2 y 5, es lo que se llaman raíces múltiples. Y de hecho, si queremos ser más exactos, menos 1 tiene multiplicidad exactamente, multiplicidad 5, o sea, la notación que voy a introducir enseguida es que la multiplicidad de, perdón, menos 1, más 1. La multiplicidad de 1 como raíz de f es 5, y menos 3 tiene multiplicidad 2, o sea, es lo que se llama una raíz doble. Raíz doble, doble porque multiplicidad 2, y notamos multiplicidad de menos 3 como raíz de f es 2, y multiplicidad de menos 8 como raíz de f es 1, y si uno quiere, además, podemos extender este concepto, y la multiplicidad de, por ejemplo, 0 como raíz de f, fíjense que 0 no es raíz, porque no aparece x que divide a f, bueno, entonces la multiplicidad es 0. Y entonces ahora lo que voy a hacer es definir, entonces, qué quiere decir que f sea raíz múltiple, simple y de una multiplicidad exacta. Raíces múltiples y simples. Siempre voy a trabajar con polinomios en K de X, no nulos, porque el 0 tiene a todo el mundo como por raíz, si uno quiere, con cualquier multiplicidad. O sea, el 0 es un caso atípico, como ya sabemos. Entonces, y sea alfa en K. Entonces, se dice que alfa es raíz múltiple de f, si solo si en la factorización de f, fíjense, las raíces múltiples son menos 3 y 1, en la factorización aparece x menos alfa con un exponente mayor o igual que 2. Si solo si f se escribe como x menos alfa al cuadrado por q para algún q cualquiera en k de x. Eso es ser una raíz múltiple, por lo menos x menos alfa al cuadrado divide. Esto es lo mismo como acabo de decir, x menos alfa al cuadrado divide a f en k de x. Y decimos que es una raíz simple en el caso contrario. Alfa es raíz simple en el caso contrario, cuando no es múltiple. Alfa es raíz simple
de f. En el caso contrario, o sea, ¿qué quiere decir el caso contrario? Quiere decir que f, que x menos alfa divide a f en k de x, porque alfa es raíz, o sea que x menos alfa divide a f, pero x menos alfa al cuadrado no divide a f en k de x. Eso va a ser una raíz simple, o sea que f de alfa es 0, pero no es 2 veces, o sea que x menos alfa al cuadrado no divide. O equivalentemente, fíjense que esto es lo mismo que decir que f se escribe como x menos alfa por q, para algún q en k de x, pero no puede ser un q cualquiera, porque si alfa todavía fuera raíz de q, tendríamos que x menos alfa al cuadrado divide a f. Entonces no puede ser alfa raíz de q, o sea, q de alfa no puede ser 0. ¿Ya? Entonces esa es la definición de raíz. La raíz es que f de alfa es 0, o sea que x menos alfa divide, pero simple dice que en el cociente q no puede tener alfa como raíz, o sea que x menos alfa no lo puede dividir a q. Y esto también introduce el concepto de divisibilidad, de multiplicidad exacta de una raíz. Se dice que alfa es raíz de multiplicidad. Exactamente, cuando hablo multiplicidad es exacta, exactamente. M de f, y se nota multiplicidad de alfa como raíz de f igual a m, si y solo si x menos alfa a la m divide a f, pero x menos alfa a la m más 1 no divide a f. ¿Ah? O sea que la multiplicidad es exacta. X menos alfa a la m divide a f y x menos alfa a la m más 1 no. Nuestro ejemplo, menos 3 era raíz de multiplicidad 5 y no 6, porque fíjense que en nuestro ejemplo, x más 3, no, 5 no, 2. X más 3 al cuadrado divide a f, pero x más 3 al cubo no. Porque si x más 3 al cubo dividiera f, entonces x más 3 tendría que dividir todavía lo que me quedó, el cociente 3 por x menos 1 a la quinta por x más 8, y ya vemos que no, porque la cuestión de los irreducibles que vimos, la primalidad y todas esas cosas. Entonces, esta es la definición de una raíz de multiplicidad exactamente m, o equivalentemente, que es una propiedad que es útil para probar cosas, x menos f, perdón, se escribe, existe un q en k de x, tal que no, no lo voy a escribir así, perdón. F se escribe como x menos alfa a la m por q, ¿tá? Porque es el cociente, x menos alfa a la m divide f, pero x menos alfa no puede dividir a q, porque si no x menos alfa a la m más 1 dividiría f. Con lo cual x menos alfa no divide a q. Eso quiere decir que alfa no es raíz de q. Esta es la caracterización de decir que alfa es una raíz de multiplicidad m de f. F se escribe como x menos alfa a la m por q, pero q de alfa no es 0. Por supuesto que el q es un polinomio en k de x. ¿Está bien? Entonces, dada esta caracterización, relación... una cosa que es obvia, propiedad
observación, si la multiplicidad de alfa como raíz de f es m, quiere decir que x menos alfa a la m divide a f, o sea que el grado de f siempre va a ser mayor o igual que la multiplicidad de cualquier raíz, ¿no? Porque x menos alfa a la m, la multiplicidad m, divide a f. O sea, y sabemos que el grado de un divisor es menor o igual que el grado del dividendo. Entonces, la multiplicidad siempre está acotada por el grado de f, y siempre estoy hablando de f's polinomios no nulos. Bueno, ahora bien, ustedes esto lo estamos viendo para un cuerpo K en general, acá puede ser Q, R, C o cualquier otro cuerpo que se les ocurra, pero ustedes ya conocen un poco este concepto en el caso de las funciones reales, ¿no? Voy a seguir con mi ejemplo típico, que es bien sencillito. Si yo me dibujo la famosa parábola, la famosa función parábola, que siempre la dibujo medio mal, pero bueno, vamos a intentar hacer una parábola. Fíjense que esta función parábola es f de x igual a x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y acá la única raíz que tenemos es el 0. Entonces fíjense que el polinomio f acá es x al cuadrado, que tiene como raíz 0, y x al cuadrado, si quieren, lo podemos pensar como x menos 0 al cuadrado. O sea que estamos diciendo que el 0 es una raíz, ¿cuánto de f? Es una raíz de multiplicidad exactamente 2. X cuadrado divide a f y x cubo no divide a f. Pero ustedes saben que este punto f, que en 0, que en este caso es un mínimo, ¿cómo los descubrimos los mínimos, los máximos o los puntos de inflexión? Si tuviera la cúbica tendría un punto de inflexión. ¿Cómo los descubrimos en el caso de funciones reales? Lo que hacemos es calcular la derivada y mirar que sea un punto que anule también a la derivada, ¿no? Y entonces hay una relación muy fuerte entre las raíces múltiples y las derivadas. Para todo esto, entonces introduzco ahora derivada en k de x. Ustedes conocen la definición de derivada en el caso de funciones reales. Los polinomios son un ejemplo típico de funciones reales, pero los polinomios nuestros pueden tener coeficientes en C o en Q también. Entonces, la misma definición que ustedes conocen en R se generaliza a polinomios con coeficientes en cualquier cuerpo K. En cualquier cuerpo con coeficientes, en cualquier cuerpo K. Entonces, es una derivada como más formal, porque a lo mejor no tiene el dibujo que ustedes conocen de la derivada. Se define la derivada y es la definición que ustedes conocen, no hay nada nuevo acá. Es derivar término a término esta suma, es n por a sub n por x a la n menos 1, más n menos 1 por a sub n menos 1, x a la n menos 2, más, y termino en a1. Y fíjense que cuando los coeficientes los multiplico por n menos 1, por n menos 2, hasta 2, etc., no me salen de mi anillo de polinomios con coeficientes en K, porque los coeficientes siguen estando en K, con lo cual la derivada de un polinomio en K de X sigue estando en K de X. Bueno, ¿por qué estoy introduciendo esto? Porque esto tiene una conexión muy grande con la multiplicidad de raíces. Pero antes de esto voy a repasar rápidamente
las propiedades, o repasar o introducir las propiedades que cumple la derivada, que son las mismas propiedades que ustedes conocen para la derivada de funciones reales. Entonces, sean f y g en k de x. Entonces, la derivada de la suma, es un polinomio que está en k de x, es la suma de las derivadas. Y ojo con el producto, no confundirse, la derivada del producto no es el producto de las derivadas, sino que cumple la famosa regla esta de que es f' por g más f por g'. ¿Está bien? Ojo con esto, no confundirse, la derivada del producto no es el producto de las derivadas, sino que cumple esta propiedad. Y la regla de la cadena famosa es que si ustedes hacen la derivada de g, el polinomio g compuesto con f, o sea que agarran, ¿quién es el polinomio g compuesto con f? Es el polinomio que se obtiene como la función composición. Ustedes ya saben hacer. G compuesto con f en la indeterminada x es g evaluado en f de x. ¿Está bien? ¿Y cuál era la famosa regla de la cadena? Es que eso es hacer g' en f por f'. ¿No? Esta es la famosa regla de la cadena, que implica en particular, que es algo que va a ser para nosotros muy útil, cuánto es la derivada de x menos alfa a la m, de este monomio. ¿Cuánto es la derivada de x menos alfa a la m? Fíjense que esto es una función composición, ¿no? O sea, primero salgo de x, voy primero a x menos alfa, esta va a ser la f, y después por la g elevo la m. O sea que es una GOF, como estamos acostumbrados, y esto es hacer la derivada del x a la m, no lo puse, pero puedo ponerlo acá. ¿Quién es la derivada de x a la m? Es m por x a la m menos 1. ¿Ya? Entonces es hacer la derivada de x a la m especializada en x menos alfa. M por x menos alfa a la m menos 1 por la derivada de x menos alfa. Pero ¿quién es la derivada de x menos alfa? Es 1. O sea que me queda que se comporta bien la derivada de x menos alfa a la m menos 1, a la m. La derivada de x menos alfa a la m es buenita y es simplemente hacer m por x menos alfa a la m menos 1, del mismo modo que la derivada de x a la m es m por x a la m menos 1. ¿Está? Bueno, otra parte de propiedades, hay nombres para estas cosas. Si yo pongo f, no estoy siguiendo acá la notación del CBC. En el CBC, lo que pasa es que estoy siguiendo la notación del apunte. En el CBC ustedes vieron con la delta adelante, ¿no? Vieron esta notación en el CBC. Nosotros acá estamos usando otra notación, que es con primas, doble primas, etc. Entonces, por definición, la derivada doble, digamos la derivada doble prima, es hacer la derivada de la derivada, que también está en k de x. Y si m, la derivada 0, así, es no hacer nada, y para m en n, la derivada m es hacer la derivada fm menos 1 y derivarlo. Y también es un polinomio en k de x. O sea, puedo derivar la cantidad de veces que quiero y mi notación va a ser f con un m entre paréntesis, lo que ustedes notaban, delta m de f en el CBC. ¿Está? Y nosotros ponemos f con un m entre paréntesis. Entonces, ¿por qué estoy introduciendo esto? Es porque hay una relación muy grande del hecho de ser raíz múltiple con el hecho de anularse en la derivada también. Proposición, entonces, sea f en k de x, entonces, y alfa en k,
Entonces, alfa es raíz múltiple de f, o sea, alfa es como el x cuadrado que vimos en el dibujo que hice recién de la parábola, 0 era raíz múltiple, porque el polinomio que le corresponde a la parábola es x cuadrado, si solo si f de alfa es igual a 0 y f' de alfa es igual a 0. O sea que hay una caracterización en términos de la derivada de lo que significa ser una raíz múltiple. Y por supuesto que si negamos esto, vamos a decir que alfa es raíz simple de f. Si alfa es raíz simple de f, tiene que ser f de alfa igual a 0, claramente, pero f' no puede ser 0. ¿Está bien? Entonces tenemos una caracterización de ser raíz múltiple o simple en función de las derivadas. Lo que voy a hacer es probar esta proposición. Voy a probar 1 nada más, porque 2 es simplemente negar 1. Entonces, fíjense que nuevamente, esta es una afirmación que tiene un sí, solo sí, tiene una parte implica, y tiene una parte de vuelta. Entonces vamos a probarlas una por una. Ahora, por definición, alfa es raíz múltiple de f, alfa es raíz múltiple si, solo si, por definición, x menos alfa al cuadrado divide a f. O sea, f se escribe como x menos alfa al cuadrado por q, para algún q, en cada x, que no me importa quién es. Puede ser que alfa no sea raíz, eso va a aumentar la multiplicidad, pero acá estoy simplemente diciendo que alfa es una raíz múltiple. Ahora, como f es x menos alfa al cuadrado por q, entonces claramente esto implica que f de alfa es 0, eso ya lo sabemos. Pero miremos qué pasa con la derivada. ¿Qué pasa con f'? F', si hago la cuenta, es la derivada de un producto. Ya vimos que la derivada de x menos alfa al cuadrado es 2 veces por x menos alfa potencia 1, por q sin derivar, más no derivar x menos alfa al cuadrado y derivar q. ¿Vamos bien? La derivada del producto es derivar el primero y no derivar el segundo, más no derivar el primero y derivar el segundo. Y fíjense que nos podemos poner un x menos alfa en factor común, ¿de quién? De 2q más x menos alfa por q'. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale f' de alfa? Claramente, acá lo vemos, que f' de alfa también es igual a 0. ¿Está bien? Entonces no solamente probamos que f de alfa es igual a 0, sino también vale que f' de alfa es igual a 0. Vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta. Queremos probar que si f de alfa y f' de alfa son 0, entonces x menos alfa al cuadrado divide a f. Eso es lo que quiero probar. Quiero probar que si f de alfa es igual a f' de alfa es igual a 0, entonces x menos alfa al cuadrado divide a f. Eso es lo que quiero probar. Ahora, por hipótesis f de alfa es 0. Como f de alfa es 0, eso quiere decir que alfa es raíz de f, eso quiere decir que f es divisible por x menos alfa, o sea que f se escribe como x menos alfa por un cierto h. Le voy a poner un nombre distinto al q de antes para no confundirnos. Para algún h en k de x, ¿no? Eso es por el hecho de ser raíz, es divisible por x menos alfa. Pero ahora derivo para poder aplicar la hipótesis que f' en alfa también es 0.
Entonces derivo. Cuando derivo x menos alfa por h, hay que derivar x menos alfa, que me da 1, no derivar h, y no derivar x menos alfa, pero sí derivar h. ¿Está bien? Esta es f'. Ahora, por hipótesis, f' en alfa es 0. F' en alfa es 0. Pero ¿quién es f' en alfa? Es hacer h de alfa más alfa menos alfa, que me da 0, por h' en alfa. O sea que es lo mismo que h de alfa. Con lo cual, h de alfa es 0. Eso quiere decir que h es x menos alfa por algún q. Porque es divisible por x menos alfa, ¿no? Esa doble caracterización que tiene el hecho de ser raíz. Alfa es raíz de f, si solo si f de alfa es 0, o equivalentemente x menos alfa divide a f. Y reemplazando acá, reemplazando acá, resulta que f se escribe como x menos alfa al cuadrado por q. O sea que alfa es múltiple. ¿Ya? Probamos ida y vuelta. Polinomios con coeficientes en cualquier cuerpo K, alfa es raíz múltiple, sí, solo si tanto f en alfa es 0 como f' en alfa es 0. Hagamos un par de ejercicios o de aplicaciones. Ejercicios. No estoy innovando, son los ejercicios que están en el apunte. De hecho, ahora lo voy a mirar en el apunte. Probar que el polinomio no tiene el polinomio 2x a la 15 más 7x a la séptima más 2x cubo más 1 no tiene raíces múltiples en R. No tiene raíces múltiples en R. No tiene raíces múltiples en R. Ahora, fíjense qué pasa. Si las tuviera, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que tanto f en alfa es 0 y también f' en alfa es 0. ¿No? Entonces calculemos f', a ver qué da. En R, alfa en R. Pero f' es 30 por x a la 14, más 7 por 7, 49 por x a la sexta, más 2 por 3, 6. 6 por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, ¿qué pasa si f' en alfa es 0? Fíjense que si uno mira el polinomio f' con un poco de detenimiento, se da cuenta que los exponentes son todos números pares. Dos números pares. Son todos cuadrados. O sea que tendría que ser 30 alfa a la 14 más 49 alfa a la sexta más 6 alfa al cuadrado tendría que ser 0. Pero esto es una suma de números que son positivos. O sea, tendría que ser 30 a la alfa a la 14, por alfa a la 14 más 49 por alfa a la sexta más 6 alfa al cuadrado igual a 0. Pero esto es exponentes pares, o sea que son todos números, los alfa a la 14, a la sexta y al cuadrado, mayores o iguales que 0, con coeficientes positivos. Esto es mayor o igual que 0. Siempre. Y la única forma que esto sea igual a 0, ¿cuál es la única forma que esto sea igual a 0? Que cada uno de los sumandos sea 0. Es la única forma, porque cada sumando es mayor o igual que 0. Entonces la única forma es que cada sumando sea 0.
Y eso la única forma es que alfa sea 0. O sea que el único posible alfa en R, estamos en R, ¿no? Acá lo importante es que alfa está en R. No estoy diciendo nada sobre C, ¿eh? Entonces, lo que estoy diciendo es que si alfa fuera una raíz múltiple, tendría que ser el 0. Pero ser raíz múltiple no es solamente ser raíz de la derivada. Ser raíz múltiple también, por supuesto, es ser raíz. Raíz múltiple. O sea, puede ser entonces miramos qué pasa en 0. ¿Vale? Que f de 0 es igual a 0. ¿Cuánto es f de 0? F de 0 es el término constante que es 1. No. Entonces no hay raíces múltiples. En R. No estoy haciendo una cuenta en C acá. Otro ejemplo, que es tal vez más 2, que es tal vez más interesante, 2. Es hallar para qué valores de A en C se tiene que el polinomio f, que es x8 menos 2x cuarta más a, tiene raíces múltiples en C. Entonces, vamos de nuevo. Si hay raíces múltiples, por lo mismo que vimos antes, se tiene que f de alfa es igual a 0 y f' de alfa es igual a 0. ¿Está bien? Si es raíz múltiple. Ahora, ¿quién es f'? Es 8 por x a la séptima, menos 2 por 4, 8 por x al cubo, y ya está. Este es f'. O sea, f', vamos a poder poner 8x al cubo en factor común de x a la cuarta menos 1. Todos me siguen acá, ¿no? Todos me siguen. Entonces, fíjense que f' de alfa es igual a 0, si solo si 8 alfa al cubo por alfa cuarta menos 1 es igual a 0, o sea, 8 alfa al cubo es igual a 0, o alfa a la cuarta menos 1 es igual a 0. O sea, si solo si, alfa es igual a 0, o alfa a la cuarta es igual a 1. ¿Está bien? Estas son las únicas posibilidades de raíces múltiples. Que alfa sea 0, entonces vamos a ver quién es el valor de A que le corresponde, o que alfa sea una raíz cuarta de la unidad, que alfa a la cuarta sea 1. Ya sabemos que las raíces cuartas de la unidad son más menos 1 más menos i, pero ni siquiera hace falta saber cuáles son. Bueno, entonces, caso por caso, si alfa fuera la raíz múltiple 0, entonces, ¿qué tiene que pasarle a f? F de alfa igual a 0 implica que, f de alfa es igual a 0, para alfa igual a 0, quiere decir que 0 a la 8 menos 2, 0 a la cuarta, más a, tiene que ser 0. Esto implica que a es igual a 0. O sea que cuando f es el polinomio x a la 8 menos 2x cuarta, este es el valor para a igual a 0, efectivamente tiene raíces múltiples. O sea, yo acá hice una deducción que puedo verificar que es un sí solo sí, pero también puedo solamente deducir que a es 0 y verificar después que para a igual a 0 el polinomio x a la 8 menos 2x de menos 2x a la cuarta efectivamente tiene raíces múltiples. Efectivamente tiene la raíz múltiple
0, ¿no? ¿Lo ven? Porque esto es hacer x a la cuarta, factor de x a la cuarta menos 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo hice bien. X a la cuarta por x a la cuarta me da el x a la 8 menos 2x a la cuarta. Raíz múltiple. X. ¿Qué multiplicidad tiene la raíz 0 en este caso? Multiplicidad 4. La raíz 0 tiene multiplicidad 4. ¿Y las otras? ¿Y las otras? Bueno, el otro caso es si alfa a la cuarta es igual a 1. Si alfa a la cuarta es igual a 1, ¿qué quiere decir que f de alfa es 0? Dijimos que f es x a la 8 menos 2x cuarta más a. Alfa a la 8 menos 2 alfa a la cuarta más a. Tiene que ser 0. O sea, voy a usar que alfa a la cuarta es 1, me ayuda eso. Alfa a la cuarta, factor de alfa a la cuarta menos 2, más a tiene que ser 0. Pero alfa a la cuarta es 1, ¿no? Alfa a la cuarta es 1. Entonces alfa a la cuarta me queda 1, alfa a la cuarta menos 2 me queda 1 menos 2, más a tiene que ser 0. Y esto de nuevo, sí, solo sí, 0 es menos 1 más a. 0 es menos 1 más a. A es igual a 1. A es igual a 1. A ver si me da lo mismo acá, porque miren si me equivoco. Y cuando A es igual a 1, miremos cómo es el polinomio. El polinomio f es el polinomio x a la 8 menos 2x a la cuarta más 1, que efectivamente se factoriza como x a la cuarta menos 1 al cuadrado. Es un cuadrado perfecto, ¿no? O sea que fíjense que esto es lo mismo que hacer x menos 1 por x más 1 por x menos y por x más y cada uno de los términos está al cuadrado. O sea que en este caso el polinomio tiene 4 raíces múltiples, 1, menos 1 y menos y, cada una con multiplicidad 2. O sea, cada una de las raíces es doble. Y estos son los únicos dos valores de A para los cuales el polinomio f tiene raíces múltiples. A igual a 0 o A igual a 1. Bueno, para finalizar esta parte más teórica sobre multiplicidad, voy a enunciar una propiedad más para el caso en que el cuerpo donde tomamos los coeficientes de mis polinomios sea o bien Q, o bien R, o bien C, que son los ejemplos que nosotros conocemos. Esto no va a valer con total generalidad para cuerpos finitos, que son, ustedes el único ejemplo que más o menos han visto fue el de el cuerpo Z sobre PZ. En ese caso no va a valer esta proposición. Entonces, sea f en k de x y alfa en k, se tiene 1. Que la multiplicidad de alfa como raíz de f es m, sí y solo sí, f de alfa es 0, o sea que alfa es raíz de f, y la multiplicidad de alfa como raíz de la derivada de f es 1 menos, m menos 1, baja en 1. Y esto es, no voy a hacer la demostración completa, la parte de la ida ustedes ya la pueden hacer, es muy sencilla, la parte de la vuelta es un poquito más conceptual, pero el tema es que si x menos alfa a la m divide a f, x menos alfa a la m divide a f, es fácil probar que x menos alfa a la m menos 1 divide a f'. Y esto va a permitir probar la ida.
Y de esto también se concluye, se deduce, esto también se deduce una caracterización en términos de las derivadas sucesivas, la multiplicidad de alfa como raíz de f es igual exactamente a m, bueno, y alfa y m está en n. Sí, solo sí, esto es la última propiedad que ustedes vieron en el documento del CBC, f de alfa es 0, hasta la derivada m-1 de f en alfa es 0, y f, la derivada mésima, la derivada m de f especializada en alfa, evaluada en alfa, no es 0. Entonces, no voy a hacer la demostración está en el documento, pero lo único que quiero observar es que lo que dice esta primera parte, hasta decir que la derivada hasta el orden m-1 en alfa da 0, es decir que la multiplicidad de alfa como raíz de f es mayor o igual que m. Y esto es lo que fija que es exactamente m. Y repito, esto vale para nuestros cuerpos conocidos, racionales, reales o complejos. Esto no va a valer en general, más adelante cuando lo vean, en cuerpos finitos o en cuerpos con algunas características que no puedo introducir ahora. Pero bueno, con esto en principio estarían bien para poder hacer todos los ejercicios que tengan que ver con multiplicidad de la práctica. Adiós. Chau, chau.